Buenas jóvenes, ¿cómo están? Continuando con esta asignatura de metodología, hoy les voy a hablar sobre la variable, pero antes quiero decirles que solamente le faltan dos evaluaciones. Estas dos evaluaciones del contenido 4 y el contenido 5. El contenido 4 me van a hacer un taller que ya yo lo voy a pasarlo al Classroom para que ustedes me hagan esa actividad. Y el contenido 5 va a ser su proyecto. El proyecto va a abarcar todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Todo completo, bien hechecito, bien realizado. Va a ser su proyecto que me va a entregar. Ese va a ser el contenido número 5. El que en esta semana que entra a partir del martes, yo voy a estar en el Utah martes, miércoles y jueves porque son las presentaciones de tesis y yo soy jurado. Allí ustedes me van a llevar su título. En la oportunidad que yo esté desocupada, yo les reviso su título, les reviso un momentico, ves si está bien el verbo, porque están los títulos que me han pasado, que yo lo he revisado, están unos que se los mandé a modificar, que le cambien el verbo, porque no está bien primero formulado, no está bien formulado, unos no tienen verbo, unos no están, no van con su especialidad. Entonces eso hay que corregirlo. Entonces tienen la oportunidad que yo voy a estar martes, miércoles y jueves en el Utah, en la sede del Magnate. Bueno, continuando con la clase, con la exposición, hoy les voy a hablar sobre la variable. Las variables son características o cualidades observables de algo, las cuales pueden adoptar distintos valores. Por ejemplo, la talla, el peso, la edad, el rendimiento académico u otro. También se entiende por variable una característica observable ligada con una relación determinada u otros aspectos observables. Dichas relaciones pueden ser casualidad, dependencia y asociación. Las variables constituyen un aspecto importante en el marco teórico, ya que permitirá diseñar con mayor claridad el instrumento para la recopilación de información. En este caso, el trabajo especial de grado del Utah, las variables son tomadas en consideración de acuerdo a la función desempeñada en este siguiente ejemplo que le traje. Aquí yo le traje un ejemplo y con su objetivo general. Yo tomé esta vez este objetivo general: proponer mejoras en los procedimientos administrativos en el departamento de compra de la empresa Sachi Grill Gourmet, compañía Normia, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Yo tomé este objetivo general, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero explicarle a ustedes, cómo ustedes van a realizar la variable, sacarla del objetivo general. Si el objetivo general son proponer mejoras, ¿en dónde van a proponer mejoras? En los procedimientos administrativos de ese departamento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su variable? Procedimiento administrativo, porque ese es lo que vamos a mejorar en ese departamento, los procesos administrativos, los procedimientos administrativos. Allí esa es la variable. La dimensión, vamos a buscar la dimensión. ¿De qué te están hablando? Que tú tienes, ya tuviste que están fallando en las actividades que realiza en ese departamento de compras allí. Entonces, ¿qué es la dimensión? Actividades realizadas en ese departamento de compra en la empresa Sachi Grill, que generan el procedimiento administrativo. O sea que allí no está funcionando bien, no está funcionando bien el procedimiento administrativo cuando en ese departamento de compras. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo van a tomar ustedes los indicadores? Bueno, ¿qué es lo que no se realiza bien? Las compras realizadas, las compras devueltas. Tienen también que tomar en cuenta en esos indicadores los inventarios, la rotación de inventario. ¿Cuál es la política de compras que se realiza allí en esa empresa? ¿Cómo es la política de pago también?
pasamos en lo otro que vamos nosotros a tomar en esa variable, vamos a tomar la fuente. ¿De dónde ustedes tomaron la fuente de todo su trabajo de grado? ¿De dónde lo tomaron? La primaria tenemos los gerentes, al administrador, el asistente administrativo. Estos son los primarias. Tenemos los secundarias. Tenemos los documentos, los recursos electrónicos, donde ustedes investigaron las leyes que realizaron en el trabajo, porque están tomando de todo su trabajo de grado, especial de grado, están tomando que ustedes utilizaron las leyes, los manuales, los reglamentos internos, las tesis, todo eso son secundarios, esas son las fuentes secundarias. ¿En qué utilizaron ustedes en ese trabajo de grado? ¿Qué instrumento utilizaron? Ustedes van a utilizar los instrumentos. Que aquí en este trabajo se utilizó la guía de entrevista y la guía de observación. Esta es una variable. Tenemos ahora, vamos a hablarle, ya que le terminé de hablar de la variable, ahora vamos a hablarle del marco metodológico. En esta fase del trabajo se aborda el problema desde el punto de vista operativo de la investigación. Proporciona un modelo de verificación a través de la formulación de estrategias que determinan las operaciones para realizarlo. Definir qué pruebas de laboratorio, qué observaciones y qué datos son los pertinentes para llegar a ese trabajo. En este plano lo importante no es que ya vas a investigar, sino cómo hacerlo, cómo van a hacer ustedes, de qué manera, cómo van el marco metodológico, cómo lo van a realizar. El marco metodológico comprende el diseño de la investigación, que esto alude a las decisiones que se toman en cuanto al proceso de recolección de datos, que permite al investigador lograr la validez interna de la investigación. En otras palabras, son las estrategias que adoptan el investigador para responder al problema, a la dificultad o lo inconveniente planteado en esa tesis. El diseño de la investigación, los diseños estudiados se refiere al diseño documental, diseño de campo y diseño experimental. El diseño puede ser documental, su estrategia se basa en el análisis, diferentes fuentes de información o documental, periódicos, documentos escritos, libros, discos, diapositivas, entre otros, sin que ellos se alteren la naturaleza o sentido científico de la misma. Eso es un diseño documental. Acuérdense que los diseños de investigación se refiere a tres, que uno es documental, el otro es diseño de campo y el otro experimental. Nunca se le olvide eso. Ya le hablé del documental, ahora de campo. ¿Cómo saben ustedes que su trabajo es de campo? Bueno, consiste en la observación directa o in situ del problema u objeto de investigación, es decir, exige la participación efectiva del investigador en el terreno o sitio donde usted desarrollen su trabajo de grado. Si ustedes lo están desarrollando en una empresa, ese es un diseño de campo. Ahora, cuando es un diseño experimental, esta se aplica cuando el investigador manipula o maneja directamente la variable mediante la prevención u observación de unas condiciones artificiales o de laboratorio, con el fin de establecer mecanismos de control de la variable, dejando algunas de ellas sin modificar para ver su acción o efectos sobre las otras. El marco metodológico comprende tipos de investigación, que son 4. Ya le hablé de aquello que es el diseño de la investigación. Ustedes saben que son de campo, documental y experimental. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de investigación, que son 4. En todo trabajo de grado del UTA se habla de 4 niveles, que es el perceptual, presensivo,
tenemos el comprensivo y tenemos el integrativo. El percentual es el grado más alto, el grado más bajo de la investigación. Abarca las investigaciones de tipo explorativo y descriptivo. Tenemos el prehensivo, que esta va en aumento. La profundidad comprende las investigaciones de tipo explicativa, predictiva y proyectiva. El comprensivo, esta va en aumento a la profundidad y comprende las investigaciones de tipo explicativo, predictivo y proyectiva. Tenemos integrativo, es el nivel más alto de la investigación. Y se ubica allí las investigaciones de tipo interactiva, confirmatoria y evaluativa. Ahora tenemos aquí, le voy a mostrar, ¿verdad?, los tipos de investigación. Yo le dije que los tipos de investigación, anteriormente tenemos que la explorativa, se indaga acerca de un fenómeno poco conocido y se profundiza hasta ahora algo que se había trabajado de manera superficial. Esa es explorativa, cuando uno explora, indaga. Y los verbos que utilizamos nosotros allí es indagar, revisar, detectar, registrar, conocer y observar. Y las preguntas que se hacen en este tipo de investigación, cuáles son las áreas con mayor dificultad en el desempeño profesional del egresado del Utah en la carrera de petróleo. Un ejemplo, estos son ejemplos que yo les traje aquí. Tenemos el descriptivo. Este tipo de investigación, cuando es descriptivo, su propósito es exponer el fenómeno detallado de sus características. Tenemos los verbos que nosotros utilizamos aquí en este tipo de investigación: es codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar, definir, narrar, relatar, caracterizar, describir y especificar. ¿Y cuál es la pregunta que se hace en este tipo de investigación? ¿Cuáles son las características del equipo requerido para la implantación de un modelo, de X modelo? Ahora tenemos el otro tipo, es la analítica. Cuando es analítica, intenta describir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que explican su investigación. Aquí los verbos que se utilizan es recomponer, desechar, criticar y juzgar. Y la pregunta: ¿en qué medida corresponde el perfil profesional del egresado de la administración tributaria con la exigencia del sector empresarial en la zona? Estos son los tipos de investigación. Tenemos también la comparativa, la explicativa, la predictiva y la proyectiva. La comparativa, los objetivos es comparar un fenómeno en varios grupos o contextos. Tenemos comparar, contrastar, diferenciar, cotejar, asemejar. Y la pregunta es: los alumnos de Utah que trabajan dedican mayor cantidad de horas de estudio a lo que no trabajan. Y la explicativa estudia las relaciones causa-efecto. Y los verbos que utiliza aquí es entender, comprender. ¿Cuáles son las causas del alto índice de aplazados en matemáticas en la especialidad de higiene y seguridad? Yo lo que estoy trayendo aquí un ejemplo de los tipos de investigación. Los tipos de investigación. Tenemos la predictiva, que es observar, analizar, buscar explicaciones de un fenómeno entre sí, para poder establecer el comportamiento futuro y tendencia del fenómeno. Aquí los verbos que se utiliza es proveer y pronosticar. ¿Cómo será el desempeño de los egresados de Utah dentro de 10 años? Y la proyectiva, su objetivo es proponer, solucionar una situación determinada. Por eso que a veces las tesis, más que todo, cuando son propuestas, son proyectos. Es algo que tú vas a presentar, vas a exponer, vas a formular una propuesta, vas a diseñar, vas a proyectar, vas a inventar y programar. ¿Cuál se estaría diseñada? Una propuesta: recolectores del agua de la avenida intercomunal de Puerto La Cruz, Barcelona. O sea, Puerto La Cruz y Barcelona, pues.
aquí yo siempre la mayoría de las tesis que más utilizamos son las proyectivas, las analíticas, la explicativa, estudio las relaciones de causa-efecto. Cuando nosotros hablamos de el propósito de exponer un fenómeno detallado de características, la explorativa también se utiliza mucho. Bueno, tenemos también la interactiva, que su objetivo es modificar el sistema estudiado y se sustituye un estado de cosas actual por otro estado de cosas deseadas. Aquí los verbos son cambiar, reemplazar, propiciar, diseñar, proyectar, inventar, programar, formular y reestructurar. Tenemos la confirmatoria, que trabaja a través de demostraciones, verificaciones y se utiliza hipótesis. Aquí los verbos que utiliza es verificar, comprobar, demostrar y probar. Y en la evaluativa tenemos, su objetivo es evaluar los resultados de un programa, más programas que hayan sido o estén siendo aplicados en un contexto determinado. Terminando con estos tipos de investigación, vamos a pasar a las técnicas y los instrumentos de la recolección de datos. Ustedes saben que en todo trabajo de grado vamos a utilizar las técnicas e instrumentos para recoleccionar los datos de ese trabajo de grado. Tenemos que las técnicas se puede definir como un conjunto de procedimientos utilizados para recopilar una información, en otras palabras, responder a interrogancia ¿cómo? Y los instrumentos es el medio específico de los recursos utilizados para recoger tales datos. Responde a la interrogancia ¿con qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué vamos a utilizar? ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Ahora bien, como saber cuál es el instrumento más idóneo es el que nos permite recoger la información que nos interesa, que mida lo que quiere medir. Para eso es necesario ubicarse así. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar, se pregunta, se ve primero, se pregunta ¿qué técnica vas a utilizar? Está la encuesta, está el diálogo, está la entrevista. Y los instrumentos de esa encuesta, de ese diálogo, está la entrevista, tenemos que el cuestionario, la escala, guía de entrevista, prueba de conocimiento y test. Se ve, la observación es la que se ve. Es que cuando nosotros observamos, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar los instrumentos, guía de observación, lista de cotejo y escala de estimación. Acuérdense siempre, la técnica y los instrumentos que van a utilizar ustedes en su trabajo de grado. Las técnicas son las encuestas, los diálogos y la entrevista. El instrumento es lo que ustedes van a aplicar en ese trabajo de grado. Ya las técnicas tenemos también la observación. Y aparte de eso, se lee la revisión de documentos, la matriz de análisis y la matriz de registro. Eso después luego que ustedes tengan su recolección de datos, van a aplicar, ¿verdad?, la técnica y los instrumentos. Las características de estos instrumentos es la calidad y la validez. La calidad, la buena presentación, no tener tachadura ni enmienda, consistencia de las preguntas, buena organización en los contenidos, debe medir lo que se pretende. La validez debe medir lo que se pretende, debe medir en forma correcta, debe ser adecuado al problema de estudio y debe ser seguro para facilitar las comparaciones. La facilidad de la aplicación debe ser breve, dentro de una actitud, debe poner aplicación en corto tiempo, las preguntas deben ser factibles de responder, debe proveer normas de aplicación. Valoración e interacción de la respuesta, debe prever normas de valoración de la respuesta, la valoración debe ser independiente del investigador. Marco metodológico, esta es la parte que para explicar lo que es una unidad de estudio.
Esta representa el contexto básico de estudio, puede ser en instituciones, los objetos físicos, personas, procesos. Responde a las interrogancias a quién va dirigido el estudio. Tenemos la población. En esta se refiere al conjunto de elementos o unidades que pueden ser personas, documentos, objetos, instituciones ubicados en la unidad de estudio. La muestra es la parte o subconjunto de la población en estudio. Si se trabaja de manera porcentual, se debe formar mínimo 30%. También se puede aplicar la fórmula estadística de muestreo probabilístico y no probabilístico. Por ejemplo, cuando usted dice la muestra, son las personas que ustedes van a tomar para realizarle el examen, la entrevista, la encuesta. Esa es la muestra que ustedes van a tomar de la población, que es el conjunto de personas que trabajan en la empresa. Y las técnicas o instrumentos de recolección de datos es uno de los problemas más complejos que se le presenta al investigador. Es recoger la información con lo que hacen es a quién, dónde, y debe correlacionar o confrontar la realidad con la teoría para el cual se hace indispensable. Seleccionar la técnica y el instrumento es más apropiado para responder las interrogancias del objetivo planteado. Y tenemos, después que nosotros presentemos la técnica y los instrumentos en ese trabajo, vamos a realizar el análisis y la presentación de los resultados. El análisis se hace a través de la técnica cualitativa y cuantitativa, porcentual, medida, media, chi cuadrada, entre otras, y los resultados que se presentan en cuadros gráficos, sectoriales, histogramas, formato e informes escritos. Eso lo vamos a presentar después que nosotros realicemos la unidad de estudio, la población. De esa población vamos a sacar una muestra y a esa muestra se le va a aplicar la técnica y los instrumentos para recoleccionar esos datos. Y luego se va a realizar, después que nosotros tomemos esa muestra, vamos a hacer el análisis y la presentación de los resultados. Con esto, con esta parte, ya nosotros podemos empezar a trabajar completamente para ustedes su proyecto. El proyecto va a ser su proyecto final, donde van a utilizar dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entreguen a mí. Y luego va a ser evaluado con el profesor de investigación, con la profesora de su especialidad y mi persona, la profesora Janik. Vamos nosotros a sentarnos y luego yo le voy a pasar a ustedes, porque nosotros aprobemos cada proyecto, luego se le llamará o yo le paso por Classroom su nota. Bueno, gracias por todo. Espero que hayan entendido.